Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, la verdad que estoy un tanto preocupada porque no nos estamos encontrando y quizás, nada, les parezco muy pesada, pero siento que están muy solas en el recorrido. Si bien es una materia que tiene poca carga horaria y demás, esto de las cuestiones del agua, de los paros que rebanco, yo la verdad es que sí, nada, adhiero a los paros y voy a seguir adheriendo, creo que es un mecanismo legítimo de lucha, pero bueno, me preocupa un poco esto de no poder encontrarnos y el no encontrarnos lo que genera de no conocernos, de no construir un vínculo que tiene que ver con lo pedagógico también. Por eso ahí me pongo intensa de qué quieren, qué prefieren, porque la realidad es que no nos conocemos. Si fuera un grupo que yo conozco la realidad, puedo decir, bueno, nos conectábamos todas 6 menos cuarto y trabajamos esta clase. Pero la realidad es que yo no conozco sus cotidianidades, no sé si tienen la posibilidad de conectarse, más allá del dispositivo, digo, los tiempos, la disponibilidad, quizás muchos de ustedes, quizás no, muchas de ustedes maternan, no sé, entonces me cuesta un montón como definir una estrategia desde este lado sola, ¿sí? Obviamente la definición es ir al instituto, 6 menos cuarto, esto ya lo saben ustedes, eso está establecido, tiene que ver con el encuadre, pero cuando el encuadre se rompe no me gusta imponer, sino que suelo construir la estrategia con mis estudiantes. Por lo menos yo trato de hacerlo así y trato de ser coherente como por cómo pienso y desde qué perspectiva intento trabajar, ¿sí? Por eso se me ocurrió hacer este videito muy, muy cortito, pero quizás les ayuda para armar el trabajo pedagogía de las diferencias, de pensar las diferencias en realidad, que un poco las preguntas que les di ordenan o son la columna vertebral del texto para que ustedes se queden con lo principal, ¿sí? Em, Vieron que un poco lo que va a plantear el material va a hablar de otredad y alteridad, y especialmente de alteridad, como ustedes habrán leído o van a leer. La alteridad y la otredad se suelen usar como sinónimos, este, pero no lo son. De hecho, el material elige, plantea que va a hablar de alteridad, porque de alguna manera la alteridad eh, reconoce, digamos, apunta a reconocer la diferencia que existe entre los sujetos, digamos, con sus propias singularidades, ¿sí? Eh, Hay un video de Darío Zeta, que no sé si han escuchado de él o visto algo, que es muy cortito, que se los voy a compartir, que habla del otro, y me parece que es sumamente interesante también para poder pensar todas estas cuestiones, ¿sí? Eh, Son varias las preguntas del texto, como les decía, un poco en qué nos interesa hacer hincapié, bueno, cómo entendemos la alteridad, eh, nada, como este grupo este conjunto de sujetos o grupos, digamos, que en algún momento fueron convertidos como objetos de diferentes formas de injusticia, discriminación, exclusión, estigmatización, ¿no? En algún punto hablábamos de quienes formaban parte de las alteridades históricas y bueno, siempre van a ser las minorías, ¿no? Las mujeres, las culturas diferentes o las culturas eh, indígenas, las personas con discapacidad, las diversidades, con identidad sexual distintas a la cis y la heteronormalidad, ¿no? Los grupos de las personas en situación de vulnerabilidad, los pobres, los locos, las putas, o sea, las prostitutas, digo, todo aquello que históricamente fue segregado, marginado, porque no cumplía con los parámetros de la normalidad, van a ser las alteridades históricas, ¿no? Em, Después vieron que hay una pregunta que apunta a qué tipologías de relación con el otro menciona Todorov. Bueno, hay un poco es que puedan identificar las diferentes eh, formas, digamos, que Todorov va a explicitar en forma de relacionarse con el otro. Vieron que habla del plano epistémico, el plano praxeológico y el plano axiológico. Brevemente que puedan identificar algún ejemplo. Él da ejemplos. Acuérdense que el plano epistémico, y él explica que viene del griego del conocimiento y tiene que ver con qué medida conocemos o ignoramos la identidad del otro o de la otra. Este, por ahí puede haber alguna confusión ahí entre el plano praxeológico o axiológico, que un poco el praxeológico tiene que ver con cómo actuamos en función de los valores que tenemos y el axiológico tiene que ver con los valores que tenemos, de dónde nos paramos, ¿sí? Un poco para diferenciar ahí.
Después otra de las preguntas tiene que ver con retomar a Michel Foucault y la escuela, y hay una frase, ¿no? Y esto de poder pensar o entender o reconocer a la escuela como institución del poder disciplinario, ¿no? Recuerden que Foucault hace un análisis de las instituciones, cómo funcionan las instituciones en la modernidad. Él va a hablar del poder disciplinario como un poder que busca encauzar conductas, enderezarlas, disciplinar los cuerpos dóciles, va a decir él. Y este poder disciplinario va a utilizar tres instrumentos, que son la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora y el examen. Todo esto lo menciona en el libro Vigilar y Castigar. La vigilancia jerárquica, que tiene que ver con este ver sin ser visto, que esta sensación de que todo el tiempo hay un control sobre nosotros y sobre nuestros cuerpos, más allá de que nos estén viendo o no, y da el ejemplo del panóptico de Bentham y demás. La sanción normalizadora tiene que ver con esto del sentido ejemplificador, ¿no? Esto de premiar el que hace las cosas bien o que se espera que sean bien, digamos, y sancionar a aquel que no, o aquella que no. Y el examen tiene que ver con combinar estas técnicas, con clasificar, con calificar, ¿no? Con encauzar esos cuerpos singulares de alguna manera, ¿no? Ahí un poco la idea es que analicen, ¿no? A la escuela como una institución del poder disciplinario, la función en sus orígenes, que obviamente ustedes lo vienen contra trabajando seguro en la carrera, y que puedan pensar en ciertos ejemplos vinculados a esto, ¿no? Después hay otra de las preguntas que apunta a que puedan problematizar esto de pensar la escuela tanto como una institución del poder disciplinario como un campo de disputa contra el poder disciplinario, ¿no? Esta tensión entre lo instituido, el instituyente, esta posibilidad de que sí, esto está así, también puede ser de otra manera. Yo no sé si en algún momento, y el sentido que tienen las acciones en las instituciones en el momento en que se crean y cómo a veces uno sigue o una sigue sosteniendo prácticas sin sentido o naturalizando esos sentidos porque en algún momento sirvieron, ¿no? Y ahí yo siempre comento, yo no sé si a ustedes lo leyeron o alguna vez lo charlamos porque lo hemos visto poco, sobre un cuentito de Galeano que habla del banquito, se llama La burocracia, de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, que un poco el cuento lo que comenta es que asume un comandante, un sargento en realidad, y empieza a observar, digamos, que se hace una guardia de un banquito blanco, todos los días, cada 8 horas, se reemplaza la guardia sistemáticamente, y empieza a preguntar por qué hacen guardia de ese banquito en esa institución, y la gente le dice que no saben, pero que siempre se hizo esa guardia, cada 8 horas, todos los días, y que siempre, como se hizo, se sigue sosteniendo y nadie sabía el origen de esa guardia. Entonces él empieza a averiguar y a inspeccionar libros y demás, y archivos y documentos, y parece ser que la guardia del banquito se hace o se hacía porque había sido recién pintado, ¿no? Esto un poco yo lo traigo porque tiene que ver con esto, ¿no? A veces en las instituciones reproducimos prácticas que quizás en algún momento tuvieron sentido o fueron funcionales a determinados modelos, pero que requieren de ser revisadas y para eso necesitamos una mirada crítica, otra perspectiva, y encontrar el para qué, ¿no? Y que un poco hoy la idea es justamente, y sobre todo este espacio, de poder formarnos en una pedagogía crítica de las diferencias, donde justamente la diferencia es parte constitutiva de cada grupo, la heterogeneidad es parte de reconocer, digamos, de las aulas con las que trabajamos. Y bueno, un poco cómo poder pensar, digamos, la escuela, ¿no? Como una instancia de lo posible, ¿no? Como un intersticio para poder crear subjetividades diferentes o apostar a la creación de subjetividades diferentes. Bueno, después hay otra de las preguntas que tiene que ver con los desafíos que tenemos como docentes. Me parece que eso también está claro y la responsabilidad que tiene la escuela en este sentido. Este, mm, Otra de las preguntas que les pido tiene que ver con qué principios, bueno, Carlos Scliar, no sé si han leído o escuchado algo de él, la verdad que también vamos a ver varios artículos de él, de hecho uno de los que les pido para la clase que viene de Duchaski y de Scliar, la Universidad bajo sospechas de él habla todo el tiempo de las diferencias, de la otredad, de la alteridad, bueno, un poco él y La Rosa, otro filósofo, ¿no? Nos invita ahí a
a comparar de alguna manera el espacio de la escuela con el mito babélico, que habla del relato bíblico de la Torre de Babel, donde habría existido en algún momento una humanidad que hablaba una única lengua y hablaba y tenía que ver con una totalidad armoniosa. Y esto en realidad lo hacen un paralelismo, ¿no? Con que a veces en las instituciones y en las aulas hablamos de la armonía, de la convivencia, de la tolerancia, cuando en realidad, digo, las culturas se chocan, se entrecruzan, tiene que haber disputas, hay luchas por el poder. Entonces, esto tiene que ser explicitado y elaborado con los grupos, ¿no? Ellos un poco van a reconocer o apostar que podamos reconocer la necesidad de asumir el carácter conflictivo, digamos, que tiene la convivencia escolar o la convivencia en las aulas, ¿no? En los grupos mismos. Eh, bueno, un poco la idea también es que desarrollen un poco eso. Y después les propongo que vean el video de la Escuela de la Diversidad, que puedan retomar las cuestiones principales, que puedan retomar de todas esas cuestiones dos ideas y que puedan articularla, digamos, con algunas de las cuestiones que vivimos trabajando, ¿sí? Bueno, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que tengan, me escriben por el grupo, ¿sí? Si ustedes charlan entre ustedes y consideran que mañana nos conectemos a la hora de la cursada, por supuesto que yo estoy disponible, necesito que me avisen solamente para organizarme, pero estoy para acompañarlas, ¿sí? Y bueno, y la clase que viene, que alguna de ustedes puso alguna carita de todos esos textos hay que leer o interprete eso, son 3 textos muy cortos, que se los compartí ahí en el grupo, están también en el material, la carpeta de bibliografía, la clase 6. Eh, Obviamente tenía pensado otra actividad, si no veíamos mañana era que ustedes expusieran esos textos. No nos estamos viendo, los voy a explicar yo, pero sí me interesa que ustedes los puedan leer para poder generar un intercambio, para poder, digamos, que circule la palabra, para construir saberes entre todas, ¿sí? O nuevos saberes, pues todas tenemos saberes. Así que bueno, esa es un poco la idea. Espero poder encontrarnos dentro de 15 días. Y bueno, nada, no quería dejar de hacerles una breve pantallazo, videíto, explicación del material, que entiendo que no es complicado, pero bueno, requiere tiempo, requiere lectura y bueno, de alguna manera estar acompañándolas, ¿sí? Bueno, cualquier duda ya saben, nos vemos.